un podcast para reivindicar el poder de las personas comunes. Hola a todos aquellos que hoy sacan unos minutos de su tiempo para conectarse con una nueva historia. Como cada episodio, la idea es que en este espacio encuentren una dosis de inspiración y que digan, sí puedo hacerlo. Y si estás acá es porque te conectas con esa idea de que no hay nada que nos quede grande y buscas diariamente ser tu mejor versión. Así que gracias por estar acá. Y bueno, para empezar, el día de hoy les traigo un personaje fascinante. Les prometo que no se van a aburrir. Él es Cali Huauta. Es un creador. ¿Por qué digo que es un creador? Porque busca la manera de plasmar sus pensamientos en el mundo real, bien sea con una pintura, un escrito, una receta, pero dejemos que él sea la persona que nos cuente quién es y cómo se define. Hola Cali, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, espectacularmente bien. Bueno, para, digamos, como ir dándole forma, cuéntanos un poco más de ti, cómo te consideras a ti mismo. Bueno, soy artista. Llevo mucho tiempo, digamos que trabajando en la parte de la pintura, pero digamos que me hago llamar artista crossmodal porque pues trato de interactuar con varios estímulos sensoriales que finalmente terminan aplicados a la pintura, pero que vienen de otro tipo de raíces como la gastronomía, la música, el performance. Entonces digamos que hay varias cositas ahí, que su común denominador o su hilo conductor sí termina siendo pues obras que al día de hoy se podrían catalogar como de arte contemporáneo, pero que tienen un proceso todavía muy a la vieja escuela, se podría decir. Ok, y también muy explorador, como de poder hacer experimentos que puedan llevar a cierto término tu arte, como poder encontrar respuestas diferentes, también como maneras de hacer las cosas. Sí, yo creo que finalmente lo que pasa es que, pues digamos que la búsqueda diaria de tratar de sacar cositas que están por ahí dentro de la cabeza lo obliga a uno a tratar de encontrar otros recursos. Digamos que muchas veces quedarse simplemente con el recurso que ya se conoce termina siendo más como la muerte de una buena idea o la muerte de un buen proceso. Yo todavía soy amante de los procesos, sé que para estas épocas es medio charro que la gente diga eso porque pues ya todo lo quieren fácil y todo lo quieren a un clic, pero yo todavía soy amante de los procesos, de la investigación, del error, sobre todo porque finalmente mi carrera la ha forjado el error. Mi carrera no la forjó una universidad porque no la conocí, no la forjó estudios en otros lados, la forjó el error. Y ese error pues básicamente se vuelve el recurrente y se vuelve la herramienta que termina haciendo que quizás sea la posibilidad de conectar con las personas que a través de ese mismo error pueden ver algo de ellas en lo que hago. Bueno, y ahora sí, entrando en materia, lo que nos trae hoy acá es un proyecto que hiciste hace alrededor de 5 años en el que te encerraste un tiempo sin contacto con tus seres amados, sin contacto con redes sociales. Y ahí es cuando no le surgen tantas preguntas de esta persona, cómo hizo algo como eso, algo tan difícil que muy pocos nos atreveríamos a hacer porque si incluso nos cuesta estar, por ejemplo, unas horas sin redes sociales, sin el celular, ahora hacerlo todo un montón de tiempo, pues es algo que uno diría, wow, ¿cómo se atrevió a tanto? ¿De dónde alguien saca la voluntad para hacer ese tipo de cosas? ¿Y cuál es el propósito en eso? Entonces, me gustaría que me contaras más, nos contaras más de dónde nace este proyecto, esta idea que fue estar 7 meses, 7 días y 7 horas encerrado contigo mismo en un apartamento, solo acompañado de unos lienzos para ser llenados. Y primero, porque el número 7. Voy a comenzar por la del final. El número 7 porque nací el séptimo día del séptimo mes del 87. A las 7 de la mañana, no digo que de 7 pujos, pero casi. El proyecto pues básicamente nace simplemente porque hay un déficit o una carencia de sentirme bien en el momento en el que tomé la decisión, es decir, de creer que estaba como muy conectado, pero por el contrario darme cuenta que vivía era totalmente desconectado
de todo, desconectado como andamos todos, porque ahorita en medio de toda esta vaina de que supuestamente tenemos acceso a todo tan rápido y que todo se puede, está a la vuelta de la esquina, que podemos hablar con cualquiera, sea aquí o allá o en otro país, realmente es lo que nos desconecta, porque finalmente la realidad es otra. O sea, tú puedes hablar con un amigo en la Conchinchina. ¿Puedo decir groserías en el podcast? Sí, También. también. Entonces puedo hablar con alguien en la No te mierda, pero, limites. pero sí hay una gran realidad y es que, por ejemplo, a nosotros mismos no nos importa, por ejemplo, si saludamos a nuestros papás, si saludamos al vecino, o sea, estamos preocupados es por una visualización de lo que supuestamente queremos que la gente vea que seamos. Sí. Entonces, si soy artista, tengo que mostrar que mis cuadros son los mejores, estoy en el mejor sitio, hago lo mejor, pero la realidad de ahí es otra completamente diferente. Yo creo que en ese momento era más como una necesidad de verdaderamente encontrarme con lo que era. Y para encontrarme con lo que era, pues tenía que despegarme de todo lo que tenía alrededor. Entonces, digamos que la decisión era hacer algo diferente. Yo había visto un documental de Marina Abramovic, que es una artista de performance, donde en un momento del documental habla de llevarse unos chicos a una casa de campo con ella, y los iba como a desacelerarles el cerebro durante 3 días porque los desconectaba del celular y porque digamos que los hacía comer una vaina como más saludable y sentir y estar como en un proceso de lo que ahora llaman por tendencia también como el mindfulness, que es como estar en un estado presente, pero pues digamos que era para un proceso artístico. Y en ese momento yo dije, pues bueno, vea que de pronto la mejor manera de encontrarme a mí mismo es suprimiendo todo lo que hay alrededor. Entonces, nada, fue un proceso de 8 días en el que decidí, le dije a mi manager de esa época que lo hiciéramos. O sea, en 7 días tomaste la decisión Yo creo de... yo creo que casi, no diría si son 7 días o no, porque no me gusta decir mentiras, pero, pero digamos que sí fue un proceso muy rápido. Pero digamos todo el proceso de logística, de dónde iba a ser el lugar, cómo iba a ser todo el tema de Yo creo que comida y eso. Yo creo que eso fue muy rápido en el sentido de que finalmente yo vivo como con muchos trastornos obsesivo-compulsivos, entonces cuando se me mete una idea a la cabeza, mi único fin es la ejecución. Entonces era cuestión de hablar con médicos, cómo es la parte, porque sí hay un desequilibrio químico dentro del cuerpo y hay un desequilibrio psicológico cuando te suprimes las cosas. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando alguien está, es más o menos con la experiencia de alguien en una cárcel o en un psiquiátrico, porque a ti todo lo que tienes alrededor te parece común y te parece lo normal. O sea, tú nunca te levantas y sales a las 7 de la mañana, ay, no, esta brisa me enloquece. No, casi el 90% no lo hace, les vale huevo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te suprimen eso y si te meten, por ejemplo, no sé, en este mismo estudio te metieran 24 horas, pucha, a las 2 horas quieres tinto, Sí. necesitas brisa, te hace falta el sol, así todos los días digas que qué mierda el sol, ese día te hace falta el sol. Entonces, en ese sentido, pues digamos que sí había un choque, había que hablar con médicos, pero pues digamos que también había una parte medianamente como loca o ridícula dentro de mí que había pensado que como todo el tiempo yo he trabajado en mi casa, el encerrarme en otro espacio no me iba a traer pues como mayor problema. Sin embargo, pues sí, porque en un libro que escribí, justamente en las primeras páginas, yo digo que efectivamente entré en un estado de ansiedad a las 2 horas porque precisamente es eso, es perder el control. ¿Y a quién le gusta perder el control? A nadie. Y además sí fue una decisión impulsiva. Las personas que estaban a tu alrededor no dijeron, tal a la hora, diga, me quiero salir ya. O sea, no era como, porque si era algo también como de impulso, no tan premeditado. Pues es que yo pienso que mi vida está marcada por eso, entonces creo que finalmente, pues sí, todo mundo pudo tener la respuesta que tienen comúnmente con mi diario vivir y es la pregunta, ¿no? La pregunta, el por qué, o por qué. Pero yo llevo ya un muy buen tiempo queriendo hacer las cosas, no de manera arbitraria, pero sí he querido hacer las cosas porque tengo un punto y tengo un fin en el que quiero buscar un resultado y sé que si hay que hacerlo, pues se debe hacer. O sea, vuelvo y digo, soy amante de los procesos, entonces en ese momento a mí no me importaba mucho el qué irá, ni el cómo, ni el cuándo, ni siquiera en temas familiares como de mi hijo, absolutamente nada de eso, porque finalmente sentía que si no lo hacía en ese momento iba a estallar
pues de sentirme así y pues no hubiera sido chévere. También veía que era un recurso en el que podía, digamos que utilizarlo para crear obra de una manera diferente y en ese sentido pues diferente ¿en qué? Pues que ya es muy diferente un músico, un pintor, cualquier artista siempre busca una referencia, tiene un estímulo de algo, hay algo que ve un color, escucha un sonido, algo y eso hace que el proceso sea diferente. ¿Qué pasa cuando estás solo? El cerebro se bloquea, o sea, eso es como que queda en un bache. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que acudir a la memoria. Y yo siempre he sido partidario de acudir a la memoria, porque finalmente la memoria es lo que nos tiene acá. ¿Sí me entiendes? O sea, el chocolate de tu mamá es el chocolate de tu mamá, no porque tu mamá compre otra marca de chocolate, no porque tu mamá sea la chef más grande del mundo. El chocolate de tu mamá es ¿por qué? Pues porque evoca tu memoria, te lleva a tu infancia, te lleva a un recuerdo bonito. Entonces, atar todos esos puntos de conexión en la mente es lo que hace que finalmente la cosa como que evolucione. Entonces ahí tuve que acudir a la memoria y acudiendo a la memoria salieron las obras, que mucha gente ahorita dice, fue pucha, ¿cómo le salió eso? Hay gente que me dice que si metí yagé, que si, no, o sea, o que si metí drogas, bueno, no sé. Mi máxima droga ha sido un yogur de melocotón, pero yo de ahí para allá nada. Entonces, sí hay una memoria que se pierde día a día y que finalmente se ve afectada, es por todo esto que pasa. Porque si yo te digo a ti, créame un texto desde cero, en un lugar X, sin mirar absolutamente ni nada, tú me vas a empezar a decir, pero, y yo puedo decir, no, pero tú eres buenísima para crear textos. Pero entonces empezamos a crear muletillas, es que necesitamos otras cosas para llegar al punto de creación, y no es así, porque antes la gente no los tenía. Ahorita lo que pasa es que tenemos tanto que ya no sabemos ni de dónde agarrar. Que ahora todo es repetido. Sí. Todo coge de todo. Por eso Hay todas las poca inteligencias originalidad. artificiales ahorita tienen tanto auge. Porque, pues bueno, necesitamos un texto. Pongo 3 palabras de una marica de esas y él me manda un texto y me siento Shakespeare. Pues marica, y el bobo es uno. El bobo es uno por creer o por generarse un medio estímulo de placer mental creyendo que realmente hizo un buen texto. Porque no falta el huevón que mete las palabras, ve el resultado y tras del hecho se siente poderoso. O sea, como, ¡y mierda! Coño de texto, no. Entonces aquí yo creo que la cosa es supremamente diferente. Yo por eso digo, vuelvo y repito, el error es supremamente importante. El error es lo que hace que la cosa funcione realmente y creo que esa es la gran diferencia que va a existir en el mundo de los talentos de hace muchos años a los de ahora. Por eso es que ya hay gente que dice, no, nunca va a volver a ver un Da Vinci, nunca va a volver a ver un Beethoven. Pues claro, porque ahorita hemos creado una cantidad de herramientas para que no hayan, para que no se exploten, simplemente para que la cosa sea automática, rápido, facturemos rápido y la cosa sea sencilla. Y en esa sencillez vamos a terminar siendo una manada de pendejos. ¿Y cómo te hiciste tan amigo del error? Pues, yo creo que desde que nací era un error. Si les preguntamos a mis papás, Uno no creo que un planeado error, no no haya puede ser sido. un error si nace todo tan perfecto, 7777. No, yo creo que finalmente el error porque además yo empecé a pintar tarde, me refiero tarde es que yo no fui un niño prodigio, o sea, no puedo echar la historia de que con el tetero hacía ositos con la leche o eso, sino comencé muy tarde y finalmente sí siempre recibí como una retroalimentación dura, como sus dibujos no son chéveres, lo que hace no está bien, esas ideas son muy locas, eso no tiene sentido. Entonces todo ese tema era sí, como que lo hacía creer a uno que estaba dentro de uno, dentro del error. Error también porque finalmente, claro, el proceso comenzó siendo que pues obviamente uno en estos momentos dice, claro, no eran dibujos agradables, no era nada bonito ni nada, pero el insistir, porque ahí es lo que pasa con este cuento que es muy cierto y es que finalmente el talento lo puede tener cualquiera. La disciplina sí es muy hijueputa de conseguir, porque es que la disciplina puede vencer a cualquier huevón que tenga talento. O sea, tú pones 2 personas con talento, hoy lo sientas y ¿usted tiene talento? Sí. ¿Para escribir? ¿Usted también? Sí. Uno empieza a escribir todos los días y es burro para escribir. Y el que tiene talento escribe cada 2 meses y te lo aseguro en 2 años, el otro se lo está llevando. ¿Por qué? Porque hay una constancia. Y eso es lo que no ha entendido la gente. La gente quiere creer que porque tiene un talento ya tiene la posibilidad o tiene al alcance todas las herramientas y realmente no. Las herramientas se consiguen bajo la disciplina.
Por eso es que no sé quién, porque no quiero sonar como pitutitu flautico, pero creo que era Picasso el que decía que el talento o la idea lo encontraba trabajando, el talento o la cosa funcionaba era cuando uno estaba trabajando. Sí. De resto no. También decía que pues si no sabe qué pintar, pinte. Y eso es muy al oficio. Por eso es que el oficio era tan importante hace un tiempo y el oficio ahora no existe. El oficio del carpintero, el oficio del músico, ¿sí me entiendes? Hay muchas cosas. No sé, hay música que escucho que hay gente que dirá, pucha, pero un man de esos, ¿para qué se pone a sacar sonidos de tal cosa si puede bajarlo por internet y se baja 3 sonidos y lo mete en una huevonada de estas y ya? Pero todavía hay gente que busca eso. Y yo siento que en eso, hasta las personas y los gustos que tengo en muchas de las artes, si se ven las personas que lo hacen, todos tienen como común denominador eso, y es el trabajo. Y en ese momento, bueno, que estuviste allí en ese experimento o en ese trabajo de exploración, ¿cuáles ansiedades afloraron en ti? Porque hoy una de las ansiedades que más personas podríamos tener sería como esa ansiedad de dejar las redes sociales. En ti, ¿cuáles afloraron? No, pues primero yo soy una persona depresiva desde los 12 años, con ataques de ansiedad de hace mucho tiempo. Entonces, pues digamos que levantarme ansiedades, no creo. Yo creo que finalmente lo que pasa es que uno empieza a entender de dónde le salen las ansiedades. Porque en su diario vivir todo mundo cae a veces en momentos de ansiedad y el problema es que no saben de dónde están saliendo. Yo creo que con el proceso lo que vi fue eso, darse cuenta de pues, que hay cosas de la niñez que a uno no le cuadraron como eran, de que hubo sucesos que le pudieron haber cambiado a uno ese modo de pensar o que lo afectaron y que realmente como que uno nunca entendió por qué lo afectaba, pero finalmente pasó. Entonces, la depresión obviamente en el proceso pues obviamente se batalló con el tema porque precisamente creo que en ese sentido lo que me ayudó fue escribir y el libro fue como un catalizador ahí de eso porque finalmente era poder ver un poquito de lo que yo pensaba de manera un poquito más tangible en las letras. El poder escribir era como una manera de sanar de cierta manera porque era también la posibilidad de poder expresarlo. Y el problema con las depresiones y las ansiedades es que no se expresan. Entonces, creo que en ese momento lo que pasa es que sí como que fui muy consciente, sí las tengo, sí debo hablar de ellas y precisamente por eso el resultado después de las otras exposiciones, porque finalmente el proyecto suena y ha sido sonado en el sentido de que, bueno, encerrarse 7 meses, tal, todo el cuento, pero realmente el resultado del proyecto fueron las exposiciones después, que fue la de Sinestesia del placer y Anatomía de la depresión. De lo que estaba en el libro, ¿fue todo lo que escribiste o hubo como unos escritos aparte que fueron solamente para ti? No, el libro fue tal cual lo que escribí. Es más, yo creo que ese libro está hasta cero editado. Yo creo que hasta es chistoso, pero yo creo que hasta errores de ortografía se fueron. Porque, porque realmente yo no quería que hubiera nada como medio enchulado, ni maquillado, ni nada. Porque la experiencia tampoco lo fue. O sea, como que era tan genuino que valía la pena que saliera tal cual. Y no quería quedarme con nada porque finalmente ese proceso, que eso lo vine a ver después, le iba a afectar de manera positiva a alguien. O sea, yo me encerré en el 2018, expuse el proyecto en el 2019 y pucha, en el 2020 estamos en una fucking pandemia que nos dejó casi un año Sí, encerrados. eso te iba a decir, como si estuvieras previendo lo que venía y ya estabas preparado. No, creo que en ese momento finalmente ahí fue donde encontré, digamos que el recurso de por qué el libro, ¿no? Porque pues yo no iba a escribir porque nunca he considerado que escriba ni chimba ni nada, pero, pero en ese momento entendí el porqué del libro y creo que la gente también, porque fue el momento en el que la gente más me preguntó cosas, estuve casi que haciendo asesorías cada tercer, cuarto día, gente que me escribía como, venga, usted estuvo encerrado, a mí me mama tal cosa, cómo hizo, bla, bla, bla. Pero siento que también es porque la gente entró como en un choque de muchas vainas alrededor. O sea, era una enfermedad global, era una pandemia. Muchos se dieron cuenta que finalmente con lo que creían que convivían, no convivían. Y esto, estamos hablando de esposas, hijos, perros, gatos, el mismo entorno. Porque de todos modos eso afectó y rayó mucho a la gente. Yo lo viví muy normal porque pues finalmente, a diferencia de ese proyecto en este caso,
no tenía nada que me suprimiera lo que normalmente tengo en mi diario vivir, y digamos que lo aproveché para pintar y fue bastante raro, pero durante ese tiempo tuve mucho trabajo pintando, entonces no tuve como tiempo tampoco como de pensar mucha vaina. Y ya queda uno también, que eso me pasó después del proyecto, es que cuando yo salí del proyecto, finalmente acoplarme a la gente después de salir del proyecto no fue fácil, porque después de eso yo tuve que estar, es más, todavía, o sea, yo con 3, 4 personas ya me siento como aglomerado. Uno se sale, uno de aquí se debe salir. Yo ya cuando hay como más de 3 personas ya me voy como aguando, entonces, Entonces, pues... ¿cómo haces en Bogotá? No, yo siento que mis espacios creo que tuve que acudir verdaderamente a crear un espacio de fuga, que si bien pues es mi estudio y que de alguna manera si en algún punto es de creación, también en un punto es como el lugar donde puedo huir. Creo que hasta mi misma familia ya lo entiende el día de hoy, es que yo necesito espacios en los que realmente necesito estar lejos de todo. Justo en esos momentos, también porque hay algo muy particular y es que yo siempre hablé de crear estímulos positivos en las personas, pero la gente confundió el estímulo positivo con que yo pinto alegría y pinto felicidad y la mayoría de mi trabajo viene desde la tristeza. O sea, la mayoría de mi trabajo nace de las emociones, pero de emociones complejas, o de inconformidades. Entonces, la creación es exactamente igual. Entonces sí necesito como ese punto de soledad para equilibrar mi vida. O sea, 25% no, como 85% de soledad por 15% de compañía. Pero antes de Inside My Mind, ¿ya eras solitario? Sí, yo siempre he sido un buen solitario. Y pues es que nadie se amaña conmigo. Pero sí, yo creo que sí, yo siempre he sido solitario. Yo he sido una persona como de una burbuja personal un poquito extensa, porque realmente primero siempre he sido muy desconfiado, segundo como que todo este tema de la parte psicológica que no ande del todo bien no te permite a ti de todos modos relacionarte de la misma manera, ¿no? Es más, hasta hace unos meses un psicólogo me decía que tenía síndrome, ¿cómo se llama? Asperger. Como, sí creo que es Asperger, algo así me dijo, pero entonces finalmente yo lo que he hecho es que se vuelva productiva, que esa soledad se vuelva productiva, no que se vuelva un problema, sino que se vuelva, pues que tenga un fin y que ese fin le pueda ayudar a alguien, porque sí me he dado cuenta en el camino y eso lo dejó la pandemia también. La gente dice, no, después de la pandemia todos sufrimos de depresión. No, maricas, de depresión sufría todo el mundo hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nadie le ponía cuidado. Y entonces si un hijo le decía, ay mamá, yo estoy triste, no, este huevón, sáquenlo a jugar. Entonces ese tipo de cosas fueron las que hicieron que en la pandemia, claro, se junta la del niño, se junta la de mi esposa, me junto la mía, no, ahora sí todos estamos depresivos. Ah, pero pues eso es una realidad de hace mucho tiempo. Solo que ahora se puede hablar un poquitico más de ello. Oye, ¿y cómo era un día tuyo allí? Aburrido. No, un día mío, no nada, levantarme, hacerme una arepa con queso y un café y pintar. Luchar por pintar, luchar por sacar una idea. Yo nunca he estado conforme con las primeras ideas porque siento que la idea buena mata la idea genial. Entonces siento que ese primer chispazo que uno siente como, uy, puta, esta es la idea. No, siento que ahí es donde uno tiene que frenar y volver a decir, bueno, otra vez. Entonces, como siempre fui como de muchos bocetos, de mucha vaina, era eso, batallar con la cabeza y hacer que tuviera sentido, ¿no? Porque para mí artista hubiera sido muy fácil salir a hablar mierda como hacen muchos, perdonando los presentes que escuchen el podcast, pero hubiera sido muy fácil salir con 3 puntos y mamarme un cuento súper conceptual diciendo que la emoción de tal cosa y que en el fondo del cuadro, en el punto azul, estaba todo mi universo colorido, inundado de emociones, cualquier vaina de esas. Pero por el contrario, yo lo que quería era que finalmente los cuadros se sostuvieran. Y no se sostuvieran solo por el concepto ni por la teorización, sino que se sostuvieran en forma. O sea, que si tú veías un cuadro y dijeras, pucha, oiga, sí me gusta el cuadro, que si te cuento la historia, oiga, sí, ahora sí me enganché con el cuadro, y que si lo tienes digan, mierda, ahora sí tengo el cuadro. Pero de resto, pues no. Entonces, nunca traté como de hacer el proceso fácil, sino por el contrario, muy
antes como dándome mucho palo, mucho palo. Para mí fue frustrante no poder hacer 7 horas al mes, porque quería salir con 7 horas al mes, o sea, con 49 horas y solo salí con 42. Entonces, pero sí, de resto nada interesante pasaba ya, la verdad. ¿Y tienes en mente a cada una de las personas que se quedaron con esos cuadros? Sí, claro, y además porque yo siento que al día de hoy, de ese proyecto de las 42 horas todavía me quedan como 14, 15 horas. Pero yo siento que las obras han encontrado su dueño a medida, con el paso del tiempo. O sea, ha sido como... Y pienso que ahí es donde el haber hecho las cosas como bien y como justas, en la medida justa, es donde ha tenido sentido. Cuando una persona ve un cuadro que habla de la locura o de la ansiedad y conecta con él y sin tener que decirle mayor cosa, es ahí donde digamos que uno como artista o como pintor, porque no me gusta decir artista, como pintor uno siente como, bueno, la labor está medianamente cumplida. Y digo medianamente porque finalmente cuando uno termina un cuadro no le gusta. O sea, yo los veo y digo, le hubiera podido hacer tal cosa o tal otra. Pero justo en ese momento siento que también vale la pena y siento que ahí valió la pena porque finalmente en estos momentos son 28 o 30 personas que tienen obras de ese proyecto y que viven atesorándolas de la manera que, pues, que yo esperaría que lo hicieran. Ok, una de las cosas que más nos pasa cuando queremos atrevernos a hacer cosas diferentes, para nosotros mismos incluso, es el autosabotaje, que es nosotros mismos diciéndonos, no espera, no lo hagas, tengo miedo, y buscamos maneras para que no lo hagamos. Entonces, digamos, en este proyecto hubo momentos en los que sentiste que tu mente te jugaba también como esas malas pasadas, intentando que salieras de allí antes de lo previsto. Yo creo que la mente siempre le juega a uno malas pasadas. O sea, yo creo que eso es como el diario vivir. De haber querido salir, no, porque pues lo que te digo, como que tengo una idea y se me mete en la cabeza y puedo ir de cabeza y puedo ir del culo para el estanco, la saco. Entonces de querer salir, no. De pronto en las ideas de frustrarme, como de replantearme, de querer borrar todo, de en algún momento decir como realmente fue puta, sí, no pude. O sea, verdad, me ganó esto, no puedo. Sí, de sentirme frustrado, decir, de pronto no es la calidad que yo esperaba para... Sí, claro, también. Pero finalmente pienso que eso aporta. Eso aporta también porque vuelvo y repito, si uno cae en lo fácil, siento que caer en lo fácil da más posibilidad de que las cosas no salgan como uno quiere, ¿no? Y entonces en ese sentido, pienso que todo esto forzado o traumático, o bueno, como lo quieran llamar, hace más bien que la cosa en algún punto, si el resultado no fue el esperado, por lo menos uno se quedó con ese camino que recorrió y ese camino sí yo creo que es una ganancia muy buena. Pero el autosabotaje también puede ir desde algo tan simple como una idea a algo más complejo como una enfermedad. ¿En algún momento sentiste que la salud te jugaba malas pasadas? Sí, claro, muchas veces y en muchas cosas. Digo que en esos estados, yo creo que cuando la mente está saturada o preocupada o de todo, siempre termina, digamos que, drenándolo de alguna manera y no tan positiva. Entonces, eh, convivir con eso, pues dentro del proyecto era básicamente también como sentir que no se podía. O sea, el sentir muchas veces, no sé, estando encerrado nadie me iba a prender una gripa, pero tuve síntomas de gripa como fue puta, como si me hubiera dado el COVID antes de que llegara. Y era encerrado, o sea, puta, a menos de que la pared tuviera gripa, pero de alguna manera todo eso son emociones pues que se somatizan y que finalmente terminan afectando. Eso pasa en el diario vivir, lo que pasa es que en el diario vivir estamos acostumbrados bueno, siento algún síntoma, entonces debe ser que me da gripa, entonces voy y me tomo algo. Pero muchas veces no, muchas veces es la misma emoción de uno. Yo llevo trabajando con el tema de las emociones con pacientes con depresión, con ansiedad, y cada vez me doy más cuenta que realmente sí, tenemos una máquina de creación, pero también es una máquina de creación mala si no se le pone control. Y esa es una de las razones por las que, digamos que después del proyecto, me quedé como muy enchufado en hablar del tema emocional y del tema psicológico, porque finalmente es algo que
el tema de la presión, por ejemplo, es algo que se conoce mucho. Cualquiera puede decir o puede saber que es depresión, pero realmente nadie sabe. O sea, todo el mundo dice, claro, la depresión, sí, claro, la depresión. ¿Y qué no sé. Entonces, esa vaina y esa desinformación es lo que hace que al día a día todavía muchas personas crean que tienen muchas enfermedades que realmente no tienen. O sea, que realmente no pasa. Y en un proyecto como esto sí se da uno cuenta de eso porque yo, no sé, en algún momento sentí hasta como marica, yo me voy a morir acá adentro. O sea, esta mierda está mal. O sea, estoy mal. Pero es un juego mental. Entonces, yo sí pienso que todos deben tener un poquitico de conciencia en mirarse de para adentro, que se olvida mucho, eh, porque pues lo de afuera vale huevo, pero ahorita vivimos preocupados es por lo de afuera. Entonces, ¿cómo nos vemos bien, no? ¿Qué pensó el que está al lado de mí? Oiga, ¿será que me estoy viendo bien? ¿Será que no? ¿Será que sí estoy aparentando que tengo plata? ¿Será medio profesional? ¿No medio profesional? Y siempre estamos esperando algo. Cuando por el contrario, lo que se debería hacer era traten de dar al máximo por lo que quieren hacer, pero no esperando algo recíproco, sino simplemente por estar contentos de saber que lo dieron todo. Y yo creo que ahí la cosa funciona de otra manera. ¿Esa experiencia te ayudó a ser mucho más consciente del presente? Sí, yo creo que consciente del presente y a valorar lo que uno tiene, que es lo que se le olvida a uno. Vuelvo y digo, uno no ¿Hoy qué valora lo valoras que... que antes no valoraras? A mí, o sea, y creo que esa es clave. O sea, si uno no se valora un culo, pues nadie lo valora a uno. Y siento que eso sí pasa mucho. Pues ahorita se habla mucho de empoderamiento y toda esta buena, pero todo el empoderamiento, tanto femenino y masculino, lo evidencian solo porque, entonces estoy empoderada femenina, entonces me voy a vestir así, estoy empoderado masculino, entonces voy a hacer tal cosa. Y no es eso va mucho más allá. Es realmente como reconocerse, aceptarse, realmente entender de que pues de que sí, esta mierda uno cada día va para abajo, ¿no? O sea, ninguno, ninguno pasan los días y va para bueno, todos vamos de para abajo de alguna cierta manera y es chévere. Hay un dicho muy particular que siento que funciona muy bien y es que uno tiene que ser joven y estúpido para llegar a ser viejo y sabio. Y siento que ahí eso define lo que realmente debería pasar como con la vida. ¿Cuál sería ese contraste entre el Cali que entró ese 2018 a ese apartamento, el Cali que salió y el Cali que hay hoy? Yo creo que el único cambio es eso, es reconocimiento, es como realmente aceptar lo que me compone y que lo que me compone, a pesar de no ser una cantidad de cualidades y belleza, eh, sí es algo que tiene un valor y sí es algo que se puede aportar, sí es algo que puede dar, digamos que por lo menos hacer un aporte. Yo sé que la gente ya no piensa mucho en eso, pero realmente pasamos por esta vida a dejar algo. Deberíamos dejar algo, ¿no? Porque pues todos pensamos es en qué nos llevamos o en qué nos consumimos, pero ¿qué dejamos? Por lo menos al día de hoy sé que algo he podido dejar, o sea, si sean una o dos personas o en muchas, no sé, pero creo que el mayor cambio ha sido ese. El otro, finalmente es, yo siempre me considero una persona muy directa y muy tajante en lo que tengo que decir, pero creo que aún más después del proyecto he podido decir más cosas, he podido enfrentar más cosas y sobre todo algo que hasta el día de hoy tengo es que no estoy en el lugar que no quiero estar y no me aguanto lo que no me quiero aguantar. Y es como mi filosofía de vida y es como la filosofía que trato de que las personas alrededor también entiendan. O sea, si a usted no le gusta algo, no se lo aguante. Muchas de las cosas que existen hoy en el mundo la gente las hace perdurar o las hace aguantar bajo la premisa de que hay un compromiso, hay un deber. Entonces no me separo porque tengo un hijo. No dejo el trabajo porque es que tengo que hacer tal cosa. Pero no, uno no debe permitir esas cosas porque permitiendo eso es que empieza uno a dejar de ser uno mismo. Y esa es digamos que eso es lo que en algún momento, digamos que ahorita con la exposición que estoy creando es lo que estoy tratando de dar es cómo se le da el poder al niño, cómo se le da otra vez el poder al niño que uno fue. Un niño sale en bola en la casa y nadie le dice ni mierda, el chito ni le importa si lo miran o no. Si usted tiene algo feo en la cara, el niño le dice, ay, mire, tiene algo feo, está manchado, le vale huevo. Pero después empezamos a generarnos una cantidad como de miedos y de reservas por lo políticamente correcto y siento que eso es lo que no se debe hacer. Siento que eso me lo dejó el proyecto porque ahora sí
puedo ser como más radical lo que era. Y en este momento, 5 años después del proyecto, ¿hay algo que tú dices, el Cali de hoy no está de acuerdo con lo que pensaba hace 5 años mientras hacía el proyecto o incluso antes de haber empezado? ¿O tan pronto salió de allí? Sí, claro, muchas veces permitir precisamente eso, permitir, antes de entrar al proyecto, permitir que por muchas cosas prevaleciera lo que querían los demás o lo que quería que pensaran los demás. Entonces, mierda, tengo que, no sé, yo siempre me he vestido raro, los que están acá se están dando cuenta, eh, pero por ejemplo antes, entonces no, venga, tengo que ir a tal lado, entonces si voy a exponer en el Nogal, no, y me tengo que vestir bien. Si tengo que ir a tal lado, no, pero tengo que parecer que si tengo plata o que tal cosa, o que soy un artista exitoso, o qué pena hablar de la idea que tengo porque de pronto, ay, no les guste. Y cierto que en ese sentido sí me devolvería y me daría un par de nalgadas bien, bien duras por huevón, porque al fin y al cabo, al día de hoy, yo sigo siendo fiel partidario de que lo que uno piensa debe tener una razón, o sea, hay algo ahí, digo, sin afectar a nadie, ¿no? Porque estoy hablando de cosas que, pues, que no afectan a nadie. Simplemente, por ejemplo, en la parte artística, muchas veces yo he escuchado a personas decirle a otras, a mí no, pues ya no me lo dicen porque sabe que les va como un culo, pero a otras personas, si por ejemplo quiero hacer esta cosa, no, no lo haga, no, eso le va a ir mal, eso no le va a salir, eso no es por ese camino, no sé, y siento que en ese sentido mutilan las ideas y los talentos de otras personas, porque hay personas que creen que porque llevan mucho tiempo, ya tienen una manera de hacer las cosas y tienen como una estrategia. Al día de hoy, si alguien me pregunta a mí cómo pintar, yo no le puedo enseñar un jopo porque yo ni siquiera siento que pinte bien. Que eso se lo he dicho a muchas personas que me escriben, bueno, enséñame a pintar, enséñame, y bueno, no, pues yo qué le enseño, yo ni siquiera lo he resuelto, yo menos le voy a enseñar. Siento es que uno debe seguir ese proceso porque pasa mucho en esta época que, por ejemplo, entonces, bajo lo políticamente correcto, yo, por ejemplo, veo ahorita muchos artistas que hacemos un curso, voy a hacer un curso de 10 personas, no, para que todos se sientan bien, entonces a los 10 les voy a enseñar a hacer una plumita. Y los 10 salen con la plumita y todos salen exacto y todos, no, fue puta la foto, Instagram, de todo, se chiflaron porque, ¿saben? Cuando uno verdaderamente dice, no les enseñé nada. Yo prefiero que a mi curso vayan y salgan haciendo mamarrachos, pero por lo menos que sientan, pues pucha, que sientan lo que hicieron. Entonces en ese caso sí creo que soy bastante diferente al promedio. Pero ahí tocas un tema y es que dices, no creo que pinte bien, pero ¿qué es pintar bien? O sea, según el concepto de quién, o sea, No, para ti según qué el estaría concepto bien, qué estaría mal. de lo que, digamos que en estos momentos ya después de tanto tiempo y de tantas cosas, todos estamos regidos por cierta cantidad de reglas y de parámetros existentes, ¿no? O sea, porque también uno puede decir, "Jue puta, yo conozco un músico del puta, vaya a ver si le pega una canción. ¿Sí me entiendes? ¿Bajo los parámetros de quién? Pues de lo que se consume normalmente. Entonces, yo me refiero, es como la misma sensación de uno de sentir que no, todavía no da lo suficiente, ¿sí me entiendes? No, pues yo quisiera pintar, no quisiera pintar como Picasso, ni como Da Vinci, ni como nada, pero quisiera tener, por ejemplo, la maestría en técnica que tuvieran ellos. En ese sentido, siento que todavía estoy corto y sí, uno tiene que ser también honesto de qué capacidades y qué le falta por aprender. Yo considero que yo voy a ser un eterno aprendiz toda la vida, o sea, y es lo único que le pido a Dios fue, puta, si tóqueme lo que me toque, que pueda pintar hasta el final, porque no me chiflan. Ay, sí, chao, quinto piso y adiós. No hay encierro que valga, no hay nada que valga. No, la chimba, no. Bueno, ¿de dónde ha salido toda esa fuerza para hacer las cosas que haces, la voluntad? ¿Mi voluntad? No, yo digo Sí. que de terco y de pendejo, de no más. Pero ¿de dónde sale esa fuerza para decir no hay poder humano que me saque de acá? Yo alguna vez escribí un texto que se llama Manifiesto, el manifiesto de un artista y hablaba de que para ser artista uno tiene que ser terco. O sea, y la terquedad, no me refiero a la terquedad, hay una terquedad generalizada que es como la estoy cagando y lo quiero hacer, no, pero esta es como la terquedad de decir, mierda, si hay algo dentro de mí que todavía por alguna razón se levanta y dice, puta, coja un pincel, es por algo. Y esa terquedad yo sí creo que hay que seguirla. Ser artista no es fácil,
porque finalmente trae una cantidad de peros y trae peros desde antes de uno comenzar, porque uno dice va a ser artista y ya la gente se le va a salir, ya todos van alistando sus maleticas, ay adiós, porque acá plata no hay, pero realmente también uno se da cuenta que con el día a día, el empeño y viendo los pequeños resultados, si uno empieza a ver esos pequeños resultados, empieza a ser más terco. Yo, por ejemplo, empecé haciendo cuadros con Sharpie y con esfero y mucha gente me dice, puta, pero ¿quién le va a comprar un cuadro de esos? Pero yo vendí obras de esas en 2 millones, 3 millones de pesos y estamos hablando de hace 10 años. Que 3 millones de pesos era un cojón de plata para que le dieran a uno con Sharpie de esfero eso. Y entonces en ese momento, esas pequeñas victorias, más cerco lo hacían. Ah, no, fue puta, no que no me iban a comprar, ahora voy a hacer el doble. Pero también porque hay una parte de mí que no se satisface. Yo digo que el gran común denominador del ser humano es buscar placer. El ser humano nace para buscar placer. El placer no solo sexual, sino el placer que existe en todo. Uno come por placer, uno habla por placer, uno se deja hacer entrevistas incómodas por placer. pero pues finalmente... Bueno, al menos lo estás disfrutando. Pero finalmente esa búsqueda de placer es la que hace que tengas como un impulso recurrente. Y en ese caso yo siento que de ahí nace como eso que se podría llamar como pasión, que es esa idea, ese punto allá en el fondo que uno le dice a uno, tiene que seguir haciéndolo. Y yo todavía lo sigo sintiendo, espero sentirlo toda la vida. Tengo proyectos escritos para 15 años, ni siquiera sé si voy a vivir los 15 años, pero tengo proyectos escritos a 15 años y me siguen saliendo ideas. Sigo escribiendo proyecto para el 2045, sigo escribiendo proyecto para el 2050, porque hay algo dentro de mí que cree que lo va a poder hacer. Ah, bueno, ¿y cómo alimentas esa creatividad? Es que la respuesta podría ser más cliché, pero no. Yo digo que de cierta manera la creatividad es el diario vivir. O sea, porque finalmente siento que ya como cuando entra uno en el mood de la necesidad de decir algo, de transmitir o de comunicar algo, la idea va saliendo. O sea, para el músico es muy chistoso, pero para el músico la música existe con un solo sonido. ¿Sí me entiendes? ¿De dónde sale el sonido? Pues eso sí puede ser de cualquier lado. Hay gente que se le puede caer un tenedor encima de la mesa. ¡Uy, mierda! Espere, ¿cómo así? ¿Cómo sonó eso? Y de ahí sale una canción. Entonces yo digo que la creatividad, lo que pasa es que nos enseñaron que ser creativo es como un proceso así idílico donde está uno con alitas y se siente por allá en una nube y todo pasa alrededor. Pero no, eso es mierda. Por eso digo que en mi caso viene mucha cosa desde el dolor, desde las emociones, desde la frustración. El último trabajo que he hecho en el último año ha nacido más de coger simplemente un pastel y restregarlo contra el lienzo y mirar qué forma sale y si encuentro algo, entonces ahora qué le puedo pegar a esto y según lo que esté sintiendo en el momento, cómo lo creo. Con pastel me refiero a un pastel a herramienta de... Ah, yo imaginé Sí, una torta sí, de cumpleaños. sí, no, iba a hacer la aclaración porque me imaginé que alguien diría, no, este huevo coge un ponque de ramo y lo estrella contra la ventana, pero no. Pues no es mala idea, Es pero... un pastel que es una herramienta de trabajo, pero es buscando eso, es buscando también desde lo que se considera el error que puede surgir. Y siento que ahí la emoción es muy importante, ser fiel a las emociones que se están viviendo en el momento. Por eso estoy tan en contra de las corrientes artísticas de ahora, en donde solo quieren vender lujo y poder adquisitivo y entonces ahora todo es dorado y todo es cromado y entonces lo que es cromado es divino. Pues, pucha, la gente cree que porque compra algo cromado está siendo millonario. No sé, marica, que si eso se estrella en algún lado se pela. Eso es supremamente triste, pero el mercado del arte en estos momentos se mueve casi el 80% de esa manera. Entonces, todo lo que tiene brillo, todo lo que... Es más, mi trabajo era muy colorido y desde hace un año he empezado a reducir el color precisamente porque no me encasillen como en ese punto ay, es que tu trabajo es súper colorido, súper feliz. No, es totalmente otra cosa. Entonces, he tratado de suprimir la paleta, trabajo con paletas más restringidas, he tratado de trabajar con los colores que mucha gente descarta porque son colores sucios. Digamos que en ese sentido tampoco me gusta estar como pegado ni a las tendencias ni a las modas. Por el contrario, me gusta estar fuera de ellas y creo que ese es como mi lugar feliz.
Inside My Mind fue como uno de esos momentos de tu vida en los que te llevaste al límite. Después de ese experimento, ¿en qué otros momentos de tu vida en estos últimos 5 años sientes que te has llevado a ese límite? Sin necesidad de encerrarte 7 meses. No, yo creo que cada exposición después de Inside ha sido llevarme al límite, porque la siguiente fue Pleasure Sinestesia, que fue hablar de mi adicción al sexo y también para la gente es como, ay, Dios mío, ¿por qué? Y bueno, y si tenías una adicción Cuando al todos sexo, están, ¿cómo hiciste cuando te encerraste? precisamente, como es lo mismo que preguntan lo mismo con la depresión. Bueno, si eres depresivo, ¿cómo te encerraste si sabías que te iba a dar depresión? No, porque es que muchas veces para encontrar respuestas tienes que llevar al límite todas esas cosas que te pasan. Absolutamente todas. La autoestima, porque la autoestima también fue una mierda dentro del proyecto. La depresión, la ansiedad, la adicción al sexo. Muchas cosas que, por ejemplo, podía consumir todos los días y que durante el proyecto en 7 meses no las pude consumir. Eh, Digo Coca-Cola, no vayan a pensar que estaba consumiendo drogas o algo, pero También, con la Coca-Cola que por ejemplo me gustaba un montón. Entonces, siento que todo eso hizo que hubiera la necesidad de hablar de estos temas y efectivamente cada vez que se toca un tema de esos, pues es ponerlo uno al límite. Hablar de ese tema de la sexualidad fue complejo para la gente. Para mucha gente veía las obras y no, espectacular, me muero. Ah, sí, es que es una adicción al sexo. Ah, permiso. Y salían. Entonces, igual hablar después de la depresión, que fue exactamente lo mismo, es ponerse al límite porque, pues pucha, cuando uno se pone a hacer un cuadro para que hable de los síntomas que uno tiene cuando uno lleva 36 años en los que 20 no le han creído ni mierda a lo que uno siente, es un proceso hijo de puta, o sea, es un proceso duro donde uno dice, mierda, así me sentía y así, y ya cuando la gente lo ve en una exposición y muchos de los pacientes, muchos de los familiares se atacan a llorar o dicen, mierda, esto es realmente lo que siente mi hijo, esto es lo que siente mi esposa, esto es lo que estoy sintiendo yo, siento que ahí es donde realmente la cosa como que funciona, pero todas están en un límite bastante agudo, fuerte. durante esos 7 meses, ¿qué respuestas obtuviste relacionándolo con el tema de tus adicciones? ¿Hubo respuestas? ¿Hubo más Sí, preguntas? si hubo ¿Hubo una respuesta, soy adicto. conciliación? Si hubo una respuesta a mi adicción al Salí sexo, más adicto. oficialmente soy adicto al sexo. Sí, no, yo creo que las respuestas, es que yo siento que uno tiene la respuesta, lo que pasa es que uno siempre se vive negando eso. O sea, yo he escuchado a mucha gente tratar de ocultar unas realidades que son tangibles a plena vista, ¿sí me entiendes? Pero ¿por qué? Porque pues tratamos de moderar y de tratar de caerle bien a todo el mundo es lo que debería ser. Y no, por el contrario, yo siento que estos procesos y este proceso como el que yo viví, lo que hizo fue reafirmarme, sí, marica, tengo una adicción al sexo, sí, eso es parte de mi realidad, lo conoce mi pareja, lo conoce mi familia, lo conoce mi hijo y no tengo problema en eso. Sería más ridículo yo con 36 años estar diciendo, no, soy una persona así súper calmada, ¿ves? No, yo siento que en ese caso eso también es un punto de liberación que lo ayuda a uno a sanar muchas cosas. Y sobre todo lo ayuda a ser a uno un poquito más persona, más humano, porque empieza uno a darse cuenta que efectivamente todos tenemos una cantidad de fisuras como seres humanos y que no podemos aparentar de que somos perfectos, porque entonces, ¿qué es perfecto? A no ser perfecto es ser fiel, tener un trabajo lindo, vestirse bonito, ir al gimnasio y bajo esa premisa entonces todos estamos bien. Y eso puede ser la felicidad para uno, pero para otra persona puede ser algo supremamente diferente. Yo he conocido gente y artistas y allegados, músicos, etcétera, que viven en unos lugares remotos, en la grandísima mierda, donde nadie los valora, nadie los... Y lo único que sale es su producto. Y ese producto viene a tener un impacto fuertísimo en otras personas porque es mucho más real, es mucho más genuino. Pero ahora nos medimos solo por likes, por números,
Entonces ya hasta en unas citas ciegas, lo primero que uno dice es, no, soy arroba tal cosa en Instagram. No, pues puta, estamos muy mal. Ah, bueno, ¿cómo es tu arroba? Mi arroba es caguauta. Síganme, por favor. Denle like. Denme like, por favor. Ahora con lo que dices me haces reflexionar en 2 puntos. Bueno, uno es que así como estamos siempre queriendo tener lo que no tenemos, ese sentido de insuficiencia, por otro lado, estamos buscando dejar de ser lo que somos. Entonces, soy adicto a X o Y cosa y quiero dejar de serlo. Tú dices que es más como en ese proceso fue más, no es que quiera dejar de serlo, es como quiero aceptarlo y aprender a vivir también con esto. Pues yo digo que cada uno tiene un proceso y cada uno, pues yo no digo que el que me esté escuchando y sea adicto a quién sabe qué cosas siga siendo adicto, no. Digo que cada uno puede llevar su proceso, porque también digamos que las adicciones también cobran una cuota. Y mi adicción al sexo también ha cobrado una cuota y también cobra cosas en el día a día y pasa. Pero pues también siento que muchas veces el reconocimiento de lo que uno es y de lo que a uno le pasa termina siendo también un punto de inicio para sanar, si quieres sanar, o por lo menos para ser consciente y ser verdadero con las personas alrededor de si será posible o no. Yo he visto personas que han tenido procesos de adicciones a las drogas, por ejemplo, que en el momento en el que lo aceptan son mucho más conscientes y la superan de mejor manera. Pero estar ocultándolo, aparte porque el ser humano todo lo que le prohíben le parece más sabroso. Entonces, si no haga esto, entonces es peor. Pero ya cuando la cosa es diferente, pasó con la depresión, hay mucho paciente que ya cuando logra superar este proceso de hablar, de abrírselo a su familia, de contárselo, de poderlo expresar, empieza a encontrar una tranquilidad que lo que hace es que empiece a salir del estado de depresión. Entonces yo siento que cada uno debe llevar es sinceridad en su proceso y honestidad en lo que quiere y en lo que siente. ¿Qué opinión tienes de las redes sociales? No, las redes sociales, a mí se me hace que todo lo que pasa ahorita son herramientas y siento que como herramientas funcionan bien. Eh, Siento que las redes son buenas en el sentido de son una herramienta que puede generar muchos contactos y mucha divulgación de la información, eh, que a uno como cualquier comercio que tenga o cualquier profesión que tenga le sirve, que más gente lo escuche, que más gente hable, que más gente pueda entenderlo, bien. Pero siento que en el punto en el que se vuelven como una vaina y una pantomima y una realidad que no existe, me parece hartísimo. Yo he sido fiel, o sea, es más, lo he vivido en carne propia de estar con personas que tienen unas redes sociales inmensas y ver que sus vidas no son ni el 1% de lo que aparenta ahí. Y siento que las vidas de todos, porque por ejemplo si entran a mi cuenta, no olviden seguirme, @caguauta. Si entran a mi cuenta, van a ver cuadros y todo el mundo dice, no, los cuadros son divinos, los espacios son divinos, pero si uno ve el día a día, es otra cosa supremamente diferente. El caos de hacer una obra es sumamente diferente. El proceso, por eso me parece hasta muy charro ahorita lo que pasa en ese sentido en el arte, y es que ahora todo pareciera que fuera automático. Entonces aparece un reel, entonces el puntico de pintura, la risa, la canción bonita, un café y ¡pa! Apareció el cuadro. Y eso es lo más falso que puede haber. Eso es lo más falso que puede haber porque los procesos honestos y los procesos de investigación conllevan muchos puntos de quiebre y esos puntos de quiebre son muy difíciles de llevar. Lo que pasa es que esto se le pone atención cuando sale un artista famoso a decir, o sea, si hoy sale, no, es que no quiero decir nombres, pero bueno, cualquier artista, si sale hoy a decir, no, es que en el proceso de mi último sencillo pasé por tal cosa o por eso, entonces ahí sí se le pone atención. Pero realmente esa es la realidad de todo el mundo. Lo que pasa es que no todos tienen el mismo alcance para poder expresarlo. Entonces, si alguien habla de depresión con una cuenta de 100 millones, pues pucha, este sí es depresivo. Pero vaya a haber un huevón de 100 seguidores a ver si sale diciendo que es depresión y le lo mandan a que no sé, a que se coma un helado para ponerse feliz.
Antes de empezar el proyecto de Inside My Mind, ¿tú en algún momento se te pasó por la cabeza, voy a hacer esto para tener algo que mostrar en mis redes? No, yo creo que en el momento la persona que era mi manager, sí. O sea, siempre hay también que hablar con una realidad y es que siempre va a haber alguien detrás de uno que va a tratar de monetizar de alguna manera porque pues si finalmente también terminamos siendo un producto, ¿no? O sea, finalmente ahorita todos somos un fucking producto. Entonces, siento que sí, pero en mi caso no. Yo pienso que lo que pasa es que sí quería darme la victoria a mí mismo, decir, puta, lo logré, esto no lo han hecho. Y por eso cuando me han entrevistado acerca del tema, a pesar de que han pasado tanto tiempo, como que soy orgulloso en el sentido de decir, sí, yo, o sea, lo logré. O sea, esto es como una pequeña victoria porque ni siquiera fue por plata, porque lo que te digo, en el primer año, o no creo que no lo dije ahorita, sino lo estábamos hablando antes de que comenzara esto, pero en el primer año, por ejemplo, el libro no se vendió de la misma manera, obras se vendieron algunas, pero digamos que 2 años después se han vendido más obras y más libros, precisamente porque mi ideal no era salir y hacer plata, sino mi ideal era hacer un proyecto que me trajera un resultado y me lo trajo. Y de ahí por eso no me quedé, porque por ejemplo hubiera podido quedarme con ese proyecto y entonces al siguiente año hacer Inside My Mind 2, volumen 2. Ahora me encierro, en pandemia hubiera podido aprovechar. Con una parla hubiera colocado, ¿no? Inside My Mind, Pero para todos. Apocalipsis y puta, y digo que tuve COVID y pinté allá Zombie. botado tosiendo también, pero, pero digamos que no fue así, era algo honesto de momento y ya después evolucionó y vienen otras ideas y pasó otra cosa que es lo que está en estos momentos pasando. ¿Ha tenido mucha más acogida incluso con el tiempo? ¿El proyecto? Sí, Sí. yo pienso O que sea, hoy todavía hay muchas personas que te pregunten por eso, lleguen a sí, ti es por más, eso. yo creo que la mayoría de gente llega precisamente por eso, por el proyecto. Obviamente ya es, como fue el más sonado, es lo que trae la captura de la gente. Sí, esto es como, no sé, si tú miras el último CD de Juanes, te pregunto, hoy ¿cuál fue la canción que más te gustó? Y no, pero si te digo Juanes, tú dices, no, la camisa negra, pum, de una. Entonces siempre que hay como que un proyecto que lo jala a uno para que lo conozcan. Pero ya cuando han venido a mirar los otros proyectos, también la respuesta es chévere porque, vuelvo y digo, la gente no encuentra lo mismo, encuentra otra cosa. Y eso también siento que es chévere de los procesos artísticos, encontrar otra cosa. Por eso yo me gusta como la gente también que no se quedó encasillada en una cosa, sino que sigue haciendo otra sin importar si le va a ir bien o mal. Y precisamente hablo de lo del tema de Juanes porque precisamente en el último CD que sacó, la música es muy el man y es muy diferente y puede que no sea comercial, pero pues es muy el man. Y entonces uno dice, bacano, y fue puta, se dan la pela no por plata, sino por otra cosa. Entonces eso está chévere y eso me parece que, pues, que es valioso. ¿Y hoy en qué estás? Hoy en una entrevista, sudando. Eh, Toma agüita, toma agüita. no, ahorita en que estoy pintando, yo siempre estoy pintando, pero ahorita estoy en el proyecto que te digo que habla como de darle poder al niño para pintar. Espero que salga más o menos en octubre, noviembre. Aspiro que salga el proyecto pero siempre, no, siempre estoy haciendo algo, siempre estoy haciendo algo. Nunca estoy como en modo esperando ideas, no. Yo siempre estoy como tratando de cumplir esos proyectos que digo que tengo a futuro y tratando de que lleguen pues finalmente, que lleguen a las personas que tienen que llegar. ¿Sientes que Inside My Mind ha sido como lo más genial que has hecho o sientes que con cada proyecto sientes más satisfacción, que ha sido más genial que el anterior? No, yo nunca he sentido insight. Es más, ningún proyecto siento que haya sido así como lo máximo. O sea, ¿hay algo a Eh, superar que tú digas, uff, juepucha, yo creo tengo que que superar esto? sí, yo creo que todo y todos los días, como te digo, ya hay obras de insight que veo y digo, no, qué mierda es esto, o de las mismas que estoy haciendo ahorita todavía, que salga y vuelva ahorita al estudio y la mire y diga, no, puta, la cagué. Pero siento que finalmente eso es lo que hace que sea rico el querer seguir haciendo las cosas. Insight es una manera de que la gente lo recuerde a uno porque efectivamente vuelvo y digo, como era algo disruptivo, llama la atención.
pero no siento que sea como mi faro de luz, ni mi tótem, ni el camino a seguir, no, nada. Siento que fue algo que en su momento se dio y, y que de cierta manera funcionó en el sentido de que yo quedé feliz con que pude hacerlo, con que lo pude ejecutar nomás. Ok, y ya para ir cerrando, ¿sientes que con los trabajos que has venido haciendo has inspirado a alguien más que a ti en tu entorno cercano? Sí, yo siento que una de las cosas chéveres en este trabajo también es que las personas que reciben las obras siempre tienen una retroalimentación y una respuesta con uno. Yo tengo un alto porcentaje de respuesta en lágrima y en abrazo, que es lo que me hace realmente sentir que la cosa se conectó y siento que en ese punto, eh, sí, cada persona que ha logrado tener una obra está feliz, está contenta, ha llegado en el momento indicado, no me apresura a vender tampoco, no me apresura tampoco estar con 1000 encargos, con 1000 cosas, no. Por el contrario, siento que las cosas deben ir como en su curso y así van bien. Bueno, Cali, muchas gracias por haber estado en este espacio con nosotros. Hoy, ¿qué nos queda de tu historia? Que si tú estuviste 7 meses encerrado, sin esas personas cercanas, sin contacto con el mundo exterior, haciendo esas cosas difíciles, nosotros también podemos retarnos a hacer cosas difíciles. No quiere decir que tengamos que hacer lo mismo, irnos a una montaña, vivir otra vida, pero sí quizás incomodarnos un poco en el día a día para poder ya llegar a ese lugar en el cual queremos estar. Entonces, gracias por dejarnos ese mensaje. A ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Gracias a Abril Records, que es el espacio en el cual estamos grabando este podcast, y nos escuchamos en un próximo episodio.